Bueno, vamos a hablar de Bay, de Bill George, esta empresa que muchas veces fue comparada con Tesla. Seguramente Tesla está haciendo un cambio de rumbo por BYD en parte. BYD en realidad son varias empresas, pero vamos a hablar de las baterías que presentó recientemente que son increíbles. Era como una deuda pendiente que tenía BYD porque KTL estaba presentando muchos avances en batería de sodio y de distintas tecnologías y Bailey ha mejorado la tecnología de litio ferrofosfato. Creo que le ha agregado un componente más de manganeso y le ha dado unas capacidades increíbles, lo cual siempre nos recuerda que esto es como en la enseñanza de matemática, ¿no? Que vamos paso a paso, ¿no? Que vamos resolviendo operaciones simples a más complejas. Bueno, acá las baterías se van mejorando y se van simplificando también, ¿no? Van haciendo cosas más complejas de maneras más simples, si eso tiene algún sentido. Pero BYD presentó algo puntero que ha cambiado la historia. Vamos a hablar en parte técnica y vamos a hablar en general, por supuesto. Y también es algo que no son solo promesas, es algo que se está presentando ahora, así que va a ser increíble. Y también quiero decir que ya nos adentramos en la segunda parte de la década del 20 y ahora sí que vamos a tener muchas novedades de baterías. Antes del 2020, las novedades de o sea, había muchas promesas alrededor de las baterías, de lo que iban a hacer, de que ya estaban acá, de que ya iban a llegar. Y creo que tuvimos que esperar esos 6 años justos para que de verdad vamos a tener bombas cada año posiblemente con cosas que cambien la realidad de manera fáctica, de manera eh, hechos concretos, reales, que pueden afectar la vida de todos los dispositivos eléctricos y que también pueden hacer que la confianza en los dispositivos eléctricos sea cada vez mayor, por un montón de factores que vamos a hablar ahora. Pero esto es un bombazo de BID, es una deuda pendiente, así que vamos a hablar de eso. Sin más preámbulos, vamos a hablar. Primero voy a mencionar algo técnico que BID ha dicho que pasan el litio ferrofosfato a litio manganeso ferrofosfato. O sea que es un litio ferrofosfato muy optimizado y que, un dato no menor, suben el voltaje de celdas de unos 3,2 voltios a 3,8 voltios. Esto permite que la densidad energética pase de 190 vatios hora o entre 190 vatios hora y 200 vatios 10 horas. O sea que era un 30, un 40% más de lo que teníamos originalmente con la generación de Beide. Esto es al igual que los móviles, que tenemos distintas generaciones porque cambian las tecnologías de la antena y de la transferencia de datos. Acá en vez de transferir datos, transferimos energía de carga, ¿no? Y de almacenamiento. Es decir, que con esta nueva generación de 2.0, la Beide Blade, tenemos una nueva capacidad de 30 o 40% más que la anterior, donde estábamos en 150 a 166 vatios por kilogramos, ahora estamos en 190 a 210 vatios por kilogramos y no hay compromisos térmicos, es decir, que mantenemos una estabilidad térmica típica de las LFP, de las litio fosfato, o sea que no hay peligro de incendio. Esto se ha hecho muchas pruebas de pinchar la batería, de maltratar básicamente la batería y no ha sufrido ninguna fuga térmica, por lo cual fue que se volvió originalmente a las baterías de litio ferrofosfato en contraposición a la NCM. Por supuesto que la necesidad de baterías es tan grande que se está utilizando todo tipo de tecnología de batería, la NCM y la litio ferrofosfato, y ahora, como dijimos, estamos mejorando las litio ferrofosfato y no hubo llamas en las pruebas, o sea que se las penetró con clavos, con distintas superficies, con distintas temperaturas y la verdad que las baterías respondieron increíbles. Y con el nuevo pack de celda optimizado, anuncia, se puede llegar hasta autonomías de más de 1000 kilómetros. Así que vamos a hablar un poquito más ordenado de lo que son las PID. Es decir, que este marzo 2026 empezó con muchas novedades, no solo por el Mobile World Congress, que siempre los móviles, las novedades de los móviles y de la robótica y de la IA contaminan un poco todo el panorama, porque es la tendencia de ahora, lo actual, la coyuntura, pero tenemos que recordar este marzo del 2026 como el momento en que el coche eléctrico finalmente eliminó su gran barrera, ¿no? BYD acaba de presentar la Blade Battery 2.0 y no estamos hablando de una simple mejora.
Es un salto generacional, como lo dijimos, como los móviles. Diseñado para acabar, para terminar con la ansiedad de carga, con la ansiedad de rango mal traducido. Y una vez por todas, el objetivo es claro, que cargar tu coche sea tan rápido y conveniente como llenar tu tanque de gasolina. Después vamos a ver cómo vamos a hacer eso, cómo vamos a suministrar esa energía. Pero básicamente tenemos ultracarga rápida de 900 voltios. 900 voltios. Impresionante, impresionante. El sistema se llama flash charging porque los números estos de esta batería permite pasar del 10% al 70% de la batería en 5 minutos, que sabemos que es lo más saludable en general, mantenerla entre un 70 y un 80% de la batería, pero en 5 minutos vamos a pasar del 10 al 70. Y ese extra, ese 30-70%, vas a necesitar 9 minutos. Es decir, que hasta el 70 tardas 5 minutos, hasta el 97% tardas 9 minutos. Para que esto sea posible, BYD está desplegando cargadores de 1,5 megavatios que incluyen sus propias baterías de almacenamiento para no saturar la red eléctrica. Esto es muy importante. Suministrar 1,5 megavatios, todos van a decir, esto es un cuello de botella, ¿cómo van a hacer para no hay energía en la red? No es posible, hay que invertir un montón de dinero. Bueno, yo hace poco fui a Madrid, me acuerdo, al IFEMA, una feria de energías renovables muy importante que se hace cada año, y muchas empresas venden ya directamente los containers de batería. Esto es lo que va a hacer BYD. Va a agarrar red eléctrica ya existente y va a hundir sus containers llenos de batería ahí. Entonces, cuando un auto quiere recargar, se va a servir de esa batería gigante enterrada que va a haber en la red eléctrica, porque la red eléctrica ya está ahí. Entonces, donde esté la red eléctrica, lo que hace BYD, llega un de esos containers gigantes de batería, gigantes, bueno, como un container de barco normal que tiene de transporte, ¿no? Seguramente hay gente más especialista en las medidas que tiene, pero básicamente se entierra una batería gigante, un montón de celdas, y de ahí se sirve al auto que llega a cargar, a la moto que llega a cargar, a cualquier vehículo que llega a cargar. Y la red eléctrica está suministrando esa batería. O sea que por eso se llegan a velocidades ultra rápidas que prometen de 1,5 megavatios, lo cual es una locura. Y por supuesto, ¿cuál es el beneficio de aumentar el voltaje? Que disminuye el amperaje. Al disminuir el amperaje, muchas más cosas de seguridad se benefician. ¿Por qué? Porque al aumentar el voltaje, disminuye el amperaje, hay otro tipo de cable más fino, otro tipo de temperatura se controla mucho más. Siempre lo que desbalancea es el amperaje alto. El amperaje alto hace que es como cuando en el auto te pide pasar el cambio. Cuando ya tenés el amperaje muy alto, te está pidiendo que pases los voltios, que aumenten el voltaje. Bueno, acá es lo mismo. Acá tenemos el amperaje muy alto, subí el voltaje para bajar el amperaje y que no haya tanto riesgo térmico. Esto es lo mismo que en el auto, hay muchas revoluciones, pasa el cambio. Bueno, entonces va a suministrar sus propias baterías en la red local, o sea que va a canibalizar, si ustedes quieren, la red local y va a enterrar sus baterías. El antes es el frío extremo, ¿no? Eh, si hablamos bastante de las baterías de sodio de CATL era porque la gran pega de todas estas baterías era el frío extremo, ¿no? La temperatura hace que no se pueda acceder a toda la capacidad que tiene esa batería por el frío, porque al fin de cuentas hay algo químico ahora. Ahora, las baterías de 2.0 han avanzado este talón de Aquiles, ¿no? El frío extremo era el talón de Aquiles de las baterías en invierno y los tiempos de carga se disparaban y la eficiencia caía drásticamente. Ahora con la Blade 2.0, incluso a menos 30 grados centígrados, puedes cargar del 20 al 97% en solo 12 minutos. Lo increíble que esto es apenas 3 minutos más de lo que tardaría en temperatura de ambiente. Esto es un salto impresionante. Hemos pasado de una tecnología que sufría con el clima a una que es prácticamente inmune a las temperaturas extremas. A ver, obviamente no es inmune, es una exageración, pero si tardamos 9 minutos en una carga total y tardamos 12 minutos, el tiempo no es demasiado. O sea, sí se entiende que es un 30% más de tiempo, pero
tiempo total son 12 minutos. En general ahora todos los autos eléctricos andan mínimo entre media hora y 40 minutos para los más eficientes para llegar al 80%. Entonces es un salto muy sustancial y que se puede acceder a esa carga rápida en frío es impresionante. Aquí es donde vemos la verdadera revolución, ¿no? Porque de menos 30 grados, muchos países nórdicos, Noruega tiene muchos autos eléctricos, todos esos países nórdicos que inclusive lo sufrían porque había muchos autos eléctricos de primera generación, segunda generación que no tenían ni bomba eléctrica, ¿no? Lo cual hacía que no precalentaba las baterías para poder cargarlo a una velocidad aceptable, rápida, ¿no? Todo esto porque ya tenemos unos hábitos de consumo con el auto normal o con una moto normal que llega, reposta y se va, que no está más de 5 15 minutos. Pero no es solo la rapidez, por supuesto, tenemos que hablar de la densidad y de la autonomía, ¿no? Es distancia, gracias a una nueva química de litio, manganeso, ferro, fosfato, o sea que ahora sería no LFP, sino LMFP. LMFP. Acuérdense de esto porque por ahí ustedes ven LMFP y son las LFP de nueva generación, ¿no? Son litio, manganeso, ferrofosfato. Han logrado aumentar la densidad energética, como mencionamos antes, de 190 entre 190 y 210 vatios por kilogramo. Antes tenías que elegir entre espacio y autonomía. Ahora en el mismo espacio físico tienes un 30 o un 40% más de energía. Esto permite que modelos como el Shangwang U7 o el Densa Z9 GT, este va a llegar a Europa, este va a llegar a España, el Densa ZG9 GT, superen finalmente la barrera de los 1000 kilómetros de autonomía. Esto siempre saben que la autonomía hay que tomarlo con mucha precaución, que son entre lo que la gente quiere escuchar y lo que se puede prometer. Yo entiendo que también, si me pongo del lado vendedor, la gente quiere escuchar mucha autonomía y después hay especialistas, hay gente que está más en el tema y que quiere escuchar una autonomía real. Pero bueno, el que lo compra por ahí, el que no está tan en el tema, dice, no, este tiene una autonomía de más de 1000 kilómetros. Y va al vecino, va a la tía, a la prima y le dice, no, este auto tiene autonomía de 1000 kilómetros. El que conoce un poquito más dice, bueno, 1000 kilómetros en qué ciclo. En el ciclo más optimista posible. De seguridad y durabilidad. Lo mejor que este rendimiento no sacrifica la seguridad. La Blade 2.0 sigue siendo la más segura del mundo, superando las pruebas de penetración con clavos sin fuego ni humo. Además, es una batería que da para toda la vida. Soporta más de 3000 ciclos, lo que equivale a 1,2 millones de kilómetros. Por eso BYD está ofreciendo garantía de por vida en sus nuevos modelos 2026. Esto habría que mirarlo bien al detalle el contrato, si estas baterías de verdad son de por vida, pero claro que llegar a los 1,2 millones de kilómetros no es nada sencillo. Y el dato final que debería preocupar a la competencia, a pesar de ser mucho mejor, es un 15% más barata de fabricar. Esto es algo que mencionamos muchísimas veces. Cuando uno genera una tecnología, no solo tiene que pensar en los avances de esa propia tecnología, sino cómo la lleva al consumidor final, para que sea rentable, para que el consumidor final se arriesgue a pagar un precio por un producto que no conoce. Y muchas veces eso es, además de marketing, ¿no? Para dar a conocer las marcas, tiene que ser tentador el tema del precio. Para que sea tentador el tema del precio y sea rentable, hay que generar todo un diseño, hay que hacer una ingeniería de fabricación que eso sea lo más eficiente y rápido, veloz y barato posible. Eso también está otra parte de diseño. O sea, invento algo y tengo que inventar al mismo tiempo la industrialización de algo, ¿no? Típico de cualquier proceso, ¿no? Como, no sé, hoy ustedes usan IA y tienen que ver de qué manera lo incorporan más eficientemente, porque si usan IA pero gastan 2 horas más de su tiempo que sin IA, no tiene sentido. Esto es lo mismo. Hay una batería muy buena, pero si va a aumentar el precio final, estamos en un problema, como un poco lo que está pasando con Donald Labra. Con la llegada del Densa Z9 GT a Europa, BYD ha igualado los tiempos de una gasolinera. El último argumento del motor de combustión acaba de desaparecer. Bueno, esto es un poco drástico, ¿no? Pero sí, o sea, prácticamente hay gente que va a experimentar muy similar a lo que se experimenta con un auto de combustión, de esas cargas rápidas y de esas autonomías y de no estar preocupado por el tiempo y sobre todo por el mantenimiento. Por los incendios también, que es un gran mito que hay, porque los autos térmicos se incendian todo el tiempo. Si pasan por una gasolinera, cada tanto van a ver un auto incendiado y no pasa nada. El gas, mucha gente en Argentina, en Rusia, en cualquier lado tiene gas en la casa, en lugares fríos.
Y por supuesto que cada tanto hay explosiones, pero son cosas que nos aceptamos a negociar. A ver, para resumir, entonces pasamos del 10 al 70% de carga en 5 minutos y del 10 al 97 en 9 minutos. Podemos tener cargas de hasta 1500 vatios a 1000 voltios. En climas fríos -30 podemos recargar en 12 minutos. Y la verdad que frente a las actuales, la carga ACDC estándar es un 30 y un 50% más rápida. En definitiva, en alterna o en continua, tenemos entre un 30 y un 50% más de carga. También se habla, por supuesto, de los 3000 a los 3500 ciclos útiles y los objetivos reales de más de 8 años y 1,2 millones de manteniendo una buena capacidad, o sea que vamos a poder llegar a una buena degradación. Y la seguridad sigue siendo un foco, ¿no? Con estas pruebas de penetración que hemos visto, imprescindible. Y la verdad es que esto es para pensar, ¿no? Lo que ha pasado con Vader, cómo han tomado una hoja en blanco, cómo han apostado a producir todo lo que necesita un auto eléctrico en la casa, a cómo distribuirlo también en distintos países y a cómo hacerlo una tecnología accesible en masa, ¿no? Como es muy interesante, yo quiero ver esta tecnología en motocicletas también, porque el gran problema del SLFP que en las motocicletas está muy bien, pero ocupa mucho espacio y justamente en una motocicleta no hay mucho espacio, entonces me gustaría ver ya esta Blade 2.0 en alguna moto de manera un poquito más eficiente, ¿no? Sé que la Nerva X ya tiene, pero no sé si es esta tecnología. Creo que ya la próxima tecnología de motos con esta Blade 2.0 va a ser impresionante también. Por supuesto que también esto va a revolucionar, bueno, las baterías de sodio también, todo lo que son patinetes y todo eso, bicicletas, también lo va a revolucionar. Pero bueno, díganme ustedes qué fe le tienen a esta batería de litio, manganeso, ferrofosfato, ¿no? A ver qué piensan de estas baterías, si son prometedoras, porque en principio son 15% más baratas de fabricar. Vamos a ver cuánto más barato llega a nosotros. Si te gustó el video o este video te pareció que te aporta conocimiento, que nutre tu mente, es importante que se lo hagas conocer al algoritmo. ¿Y de qué manera? Dando like, compartir y suscribirse, pero no lo tenés que hacer por mí, lo tenés que hacer por vos, para decirle al algoritmo que vos necesitas más de esto, más interactuar tu mente y escapar un poco a la Matrix negra, ¿no? Volvamos a hacer que la intelectualidad sea un valor. Así que yo tengo este compromiso, yo te voy a dar contenido intelectual, contenido técnico, pero vos tenés que de tu parte dar un like, compartir y suscribirse para saber que no estás solo en este mundo de la degradación y no de las baterías. Nos vemos la próxima.